Bienvenido, mi querido alumno de la Escuela Convergencia. Mi nombre es Benjamín Núñez. Hoy voy a hablarte del tema más precioso, más importante y más denegado de toda la historia de la iglesia, que es Jesús mismo. Vamos a hablar de su gloria, vamos a hablar de su belleza, de su trascendencia, de su preeminencia y de la importancia que tiene Jesús para nosotros, para los ángeles, para la creación, para los demonios, para los no salvos, para los salvos, para ti y para mí. Jesucristo tiene la preeminencia en todo, nos dice las Escrituras. Y quiero invitarte a esta jornada en la que el Señor me ha invitado a mí también por los últimos años de estudiar a Jesús solamente. El tema de Jesucristo y su persona, su carácter, su apariencia externa, su condición interna, su carácter, sus planes, es el tema más olvidado en la iglesia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una, dos o tres sesiones, una, dos o tres mensajes solamente de Jesús? En donde no hay una aplicación personal, sino hay una contemplación de una persona, donde estamos viéndolo a Él y somos transformados. Pablo nos dijo un principio muy fuerte, muy glorioso en 2 Corintios. Él nos dijo que nosotros somos transformados, 2 Corintios 3:18, que somos transformados por el Espíritu al contemplarlo a Él. Es por el poder del Espíritu que cuando le contemplamos somos transformados. Y la vida cristiana se trata de ser transformado. Tú y yo podemos tratar toda nuestra vida de cambiar nuestra conducta, la manera en la que hablamos, y obviamente hay una recompensa en cuanto a eso. Pero no necesitas el cristianismo para cambiar tu conducta, tu patrón de conducta, la manera en la que hablas. Hay muchos libros de autoayuda y hay muchas otras religiones también que te pueden ayudar a cambiar tu conducta moral. Pero solamente hay una persona que te puede transformar al llevarte a la cruz, al invitarte a morir a ti mismo, y por la fe en esa persona, Él suelta el poder de su Espíritu Santo y mientras le contemplas, eres transformado a su imagen, no a un patrón de conductas que te van a llevar a ser exitoso o te van a llevar a ser A, B o C, sino te llevan a ser como Él. Es una transformación desde adentro hacia afuera que viene por el poder del Espíritu Santo. Y la transformación que es sobrenatural, el Padre ha mandado desde el cielo que sea solamente al poner nuestra atención en la persona de Jesucristo. Por eso el tema de cristología o de la belleza de Jesucristo o de la persona de Jesucristo es el Everest de la vida cristiana. Está en el pináculo de todo lo que podemos lograr y es la montaña más alta y más excelsa de toda la vida. Es el único tema que nunca vamos a agotar en esta era y en la era venidera. Por siempre vamos a ser invitados a poder contemplar a este hombre y llenarnos de asombro. La belleza de Jesús es lo que ha sostenido y alimentado la adoración más antigua de toda la historia. De los querubines, los serafines, los ángeles alrededor del trono que dicen Santo, Santo, Santo. Es porque están contemplándolo a Él y porque la belleza de Jesús no tiene rival en el cielo. No hay ninguna distracción, no hay ningún Netflix, no hay ningún otro rival que esté compitiendo con la atención de los santos en el cielo. Por lo tanto, Jesucristo y su belleza es lo que el Espíritu Santo, las 7 antorchas del Espíritu Santo, que dice Apocalipsis 4:5, que están alumbrando a los que están en el cielo y están reflejando luz y revelación acerca del que está sentado en el trono. Y día y noche eso alimenta ese espíritu de revelación y ese espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, alimenta día y noche el asombro, el corazón, el entendimiento de toda la creación en el cielo. Por lo tanto, el resultado natural es adoración día y noche. Es exaltación, porque no hay ninguna distracción, no hay ningún rival. Ahora, en esta era estamos muy distraídos y hay muchas cosas que tenemos que navegar todos los días y Dios conoce eso. Y tengo buenas noticias. Las buenas noticias son dos. Uno es decirte que esta no es la condición eterna. No vamos a vivir con distracciones en la eternidad. Así que solamente tenemos esta era para luchar. Pero número dos,
por el poder del Espíritu Santo, Dios nos está llamando a ser precursores de un hombre. Dios no nos llama precursores de acontecimientos. Dios no quiere que tú te prepares y prepares a otros para los últimos tiempos. Dios no quiere que te prepares y prepares a otros para el anticristo. Dios no quiere que te prepares y prepares a otros para las catástrofes que van a haber, para que entonces puedas sobrevivir. Esas son cosas secundarias y nadie puede controlar eso. Pero lo que Dios nos llamó a hacer es precursores de un hombre. Por lo tanto, si nosotros queremos anunciar y preparar a la gente para encontrarse con un hombre, tenemos que alimentarnos y estar frente a un hombre. Me encanta la introducción del profeta Elías en Primera de Reyes, cuando él se presenta frente a Jezabel y Acab y les dice: yo soy Elías, profeta de Dios en cuya presencia estoy. Esta es mi condición, es de que mi carta de presentación es de que he estado parado frente a la presencia de Dios y no me he movido de ahí. Esa es mi carta de presentación. Por lo tanto, yo tengo la autoridad para cerrar el cielo y abrirlo. Y tengo la autoridad para llamarte al arrepentimiento, porque he estado en la presencia de este Dios y tengo noticias. Él es santo. Entonces, podemos ver que a través de la historia, a lo largo de la historia, el cielo tiene un testimonio, pero se le ha otorgado a hombres y mujeres en esta era perdida, llena de contradicciones, tener una conexión con Yeshua, con Cristo, con Dios, con Yahweh, y conectarnos con Él, estar en su presencia y poder reflejar al mundo: hey, hay una meta más alta que cualquier otra cosa, es encontrarnos con este hombre. Y de Dios se trata este curso. Es un intento, espero que no sea un intento fallido, pero es un intento muy mínimo comparado con lo que realmente este tema es. Es un intento de tratar de empezar a estudiar a la persona de Jesucristo. Y escogí varios temas que no solamente que han tocado mi vida, sino que yo creo que son importantes y son un buen principio de conversación entre tú y Dios para empezar a descubrir a Jesucristo. Y termino esta introducción y bienvenida con una pregunta. Si tú tuvieras la atención de la gente, de tus tíos que no conocen a Dios, del presidente de tu país o la persona que más es contraria a Dios, si tuvieras la atención de ellos y te dijeran: ok, vamos a un restaurante, tienes 1 hora de mi atención, háblame de ese Jesús del que estás hablando. ¿Tendrías 1 hora de material, de experiencias, de conocimiento, de realidad acerca de Jesús? ¿O solamente tendríamos un par de citas bíblicas, un par de minutos para hablar de Él y lo demás tratar de convencer con filosofías cristianas o con principios cristianos? ¿Cuánto tienes de Cristo para dar? ¿Cuánto has recibido de Jesucristo? Y la respuesta de cuánto tiempo podrías hablar del hombre a quien amamos o decimos que amamos, esa respuesta que solamente tú puedes contestar frente a Dios, eso tiene que o preocuparte o tiene que darte un cierto consuelo que estás yendo hacia el lugar adecuado. Porque ese hombre es lo único que tenemos que dar. Y si solamente damos principios bíblicos sin una experiencia vertical real de un hombre, entonces vamos a ser convertidos de una tradición religiosa en vez de discípulos de un hombre. Y doctrinas tocan la mente y transforman la conducta muchas veces. Pero una relación y amistad con Jesús por el espíritu de profecía que nos ha sido revelado transforma a gente y los lleva al conocimiento de Dios. Esa fue la visión de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo me pregunto, si yo fuera removido de mi ministerio, ¿mis discípulos podrían continuar en su relación con Jesús o dependen organizacionalmente de lo que yo les puedo dar en cuanto a mi liderazgo? Pero Dios nos llamó a ser líderes nada más. Dios nos llamó a ser precursores de una persona. Por lo tanto, esa es la premisa de este curso. Es llamarte y apelar a tu corazón y decir: hey, tal vez hay algo más. Tal vez hay algo más que solamente cosas que podemos aprender, sino una persona que podemos contemplar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es
Esa es la raíz y el núcleo del mensaje precursor. Contemplen al que quita el pecado del mundo. Contemplen a este hombre. Las demás cosas vienen por añadidura. Así que te voy a invitar a que tomes tu café, tomes tus notas. Vas a tener varias páginas de notas para complementar lo que vas a ver en esta clase. Y quiero animarte a que medites en estas notas, medites en estas clases y tomes cualquier momento en donde sientes que el Espíritu Santo te habla, pongas una pausa, le pongas pausa ahí a tu monitor y tengas una conversación con Jesús. Le hagas preguntas, tengas un momento de adoración, pero hazlo esto un pretexto para empezar a tener conversaciones con ese hombre. En esta primera sesión que se llama Anhelando a Jesús, aunque en mis notas dice Anhelando a mi Jesús, porque son personales, te doy un resumen de mi jornada en la cual he estado caminando con el Señor. Y quiero animarte a que después de esta sesión tú puedas tomar tu libro de notas, no las notas que te di, sino tu cuaderno, tu diario, o donde tú lo quieras escribir en tu computadora, y escribas tu historia con el Señor. La manera en la que nosotros aprendemos acerca de lo que Dios es también es a través de nuestra historia con Dios. Y esto yo lo aprendí décadas atrás. Mi papá siempre me enseñó a escribir en un diario las cosas que estaba viviendo, cosas que Dios me hablaba, y tengo decenas de cuadernos en donde yo puedo regresar a mi historia con el Señor y puedo darle gracias al Señor y trazar lo que Dios está haciendo con mi vida. Y eso ha sido clave para mí, el poder tener un mapa espiritual de lo que Dios ha hecho, porque muchas veces estamos perdidos y ahogados en el momento. Estamos en medio de una tormenta y no vemos salida, y después Dios nos salva y nos olvidamos, y después entra la otra tormenta y se nos olvidó lo que Dios hizo en el pasado. Pero cuando tú escribes las cosas que Dios ha hecho contigo, tú puedes volver y estudiar la provisión de Dios en tu vida. Yo puedo decir que tengo tal vez 25 años escribiendo, 25, tal vez 30 años escribiendo cosas. Aún tengo mi primer cuaderno, de hecho tengo mi Biblia ahí, se la enseñé a mis hijos hace un par de semanas. Cuando tenía 7 años, mi mamá me regaló mi primera Biblia con un cuaderno atrás. Y ahí la tengo. Obviamente falta de ortografía y todo eso, pero quiero ayudarte a ejercitar ese músculo. Y no lo escribas en la computadora. Hay algo cuando tú escribes en tu puño y letra, aunque sea yo. Es un proceso lingüístico que vas más despacio, pero vas internalizándolo más, vas siendo transformado por eso. Y ese, de hecho, es un ejercicio de escritor. Cualquier escritor que estudió lingüística sabe que hay algo cuando está conectada a tu mano, puño y letra, y vas más despacio que lo rápido que puedes teclear. Uno es más práctico, el otro es más profundo, y es diferente proceso. Ahora, quiero animarte a hacer eso. Terminando esta primera sesión, donde te voy a hablar de mi experiencia con el Señor y cómo estoy llegando a esta conclusión de que Jesucristo es todo en este periodo de mi vida y en cualquier periodo de cualquier persona. Quiero animarte a tomar una hora. Toma una hora, vete a un bosque, vete a un café, ponte tus audífonos y empieza a trazar la historia de Dios contigo. Y hazle preguntas al Señor y vas a sorprenderte de cómo una hora no es suficiente. Y vas a empezar a descubrir cosas que Dios ha hecho contigo. Y hay muchas cosas que van a pasar. Vas a darle gracias al Señor, pero también el espíritu de revelación va a empezar a fluir a través de ti. Así que vamos a empezar con esta primera sesión en donde hablamos de el anhelo que tiene que haber en nuestro corazón por Jesús. Este 28 de agosto del 2023 celebré mis 2 décadas, 20 años desde que el Señor me llamó a su casa de oración. Me dijo, quiero que estés en el lugar secreto y quiero que me construyas un lugar donde tú puedes encontrarte conmigo y la gente puede venir a encontrarse conmigo como David, un cuarto de oración. Y recuerdo que fue toda una jornada, ha sido una jornada de 20 años increíble, pero también este año celebro 30 años de haber experimentado al Señor por primera vez. Recuerdo que hice mi oración para aceptar a Jesús en mi corazón cuando tenía 5 años, pero a los 7 años
fue cuando, 7, 8 años, fue cuando empecé a tener experiencias con el Señor. Recuerdo que tenía mis Walkmans y Dios utilizó mucho a Marcos Vidal para encontrarse conmigo y empezar a tener una relación con el Señor donde estaba involucrada mi alma. Empecé a amar y a anhelar al Señor. Pero en este mes he estado meditando mucho en estos 30 años de experimentar al Señor Jesús y en estos 20 años de caminar de tiempo completo en el llamado. Y ahora a mis 37 años he estado llegando a una conclusión muy, muy fuerte, que es parte de por qué este curso y por qué esta realidad de Jesucristo, de estudiar a Jesucristo. Y de las cosas que he estado pensando es todos los movimientos de los cuales he sido parte y de los cuales he aprendido. He estado en evangelismo, cómo empezar una iglesia local, predicando en las calles, aprendiendo a hacer mimo, obras de teatro, ir a los hospitales, aprender cómo meterte de contrabando a veces para ir a visitar a las personas, predicarles de Cristo, bancos de comida, cómo meterte con el gobierno para que el gobierno te dé comida, para poderle dar a los pobres, para poder predicar el evangelio, obras de justicia, aprender técnicas de cómo hablarle a los AA, a los alcohólicos anónimos, y tuve una etapa de aprender de eso, ayudar a los drogadictos, visitarlos, ir a las calles debajo de los puentes. También más adelante aprendí acerca de cómo hacer los grupos pequeños y células en tu casa, y después crecimiento en la iglesia, y cómo aprender a tener también una buena organización en tu iglesia local, ser un buen líder. Tuve una etapa de aprender mucho acerca de liderazgo, de todos los principios de administración que se necesitan, y todas estas son cosas buenas. No pongo eso nada como algo malo. He sido parte también del movimiento con Lou Engle, The Call, asambleas solemnes de cientos de miles de personas, ayunos de 40 días y llamar a ser nazareos y consagrarte para el Señor. He sido parte también del movimiento de vida para orar contra el aborto y contra todo este genocidio que aparece en esta era contra los que no han nacido. Y por los últimos 20 años también aprendí mucho, sentarme a los pies de muchos maestros para aprender acerca de los últimos tiempos, aprender acerca de cómo tener una casa de oración, arpa y copa, juntar la alabanza con la intercesión. He estado estudiando mucho por los últimos 20 años también cómo poder ayudar a iglesias locales a hacer crecer sus casas de oración, y también poder mezclar eso con los servicios del domingo, pero con el diario vivir de la iglesia local y las casas de oración. En fin, también he estado involucrado en el movimiento de Toronto. Mi esposa fue parte de ese movimiento en donde se experimentó mucho la presencia de Dios, el corazón del Padre. Para poder ser un buen padre tienes que tener la paternidad de Dios. Ser un buen líder tienes que ser dirigido por tu Padre en el cielo. En fin, todas estas cosas que he sido parte de esto. Y hoy a mis 37 años me he estado preguntando, con tantas cosas que he aprendido, con tantas cosas que a veces nos distraemos en estas cosas. A veces yo pienso en este versículo, 2 Corintios 11, versículo 2 al 4, dice: porque os celo con celo de Dios, pero os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Me estaba preguntando, en medio de todo eso, de tantos movimientos, tantas cosas que hay que aprender, y me he visto en innumerables horas y juntas y estrategias para hacer crecer esto, para hacer crecer lo otro, para ser más excelente en esto, y siento que muchas veces he sido engañado por la serpiente, por estar perdido en tantas cosas que tienen más que ver con ser únicos y crecer y tener éxito externo, pero nos han desviado de la sencillez de Cristo. De la sencillez que al final del día un hombre es lo único que satisface todo. No es IHOP,
no es empezar una casa de oración, no es crecer tu iglesia local, no ser un buen líder, no ser un buen evangelista, no tener milagros y todas estas cosas que son buenas. He estado evaluando estas 3 décadas, entrando en mi 4ª década con el Señor. Y mi conclusión es: no quiero nada más que Cristo. Ser un padre no te llena. Ser un esposo no te llena. No hay nada que se compare con la sencillez de amar a Jesucristo. La sencillez de estar fascinado con lo cual todos los santos de la historia estuvieron fascinados, con la sencillez de la persona de Cristo. He estado en la presencia de Dios preguntándome y evaluando cuántas veces he sido engañado por Satanás, por la serpiente, como Eva en el jardín, distraído con cosas dentro del jardín disponibles para mí, pero que me han extraviado de mi sencillez de Jesucristo. Versículo 4 dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús que no es el que los hemos predicado, o si reciben otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y él empieza a hablar del engaño de todo esto y de un evangelio que te distrae de Jesucristo. Y veo el cristianismo alrededor de nosotros, veo aún mi propia vida y veo que muchas veces luchamos por tratar de ser únicos y damos todas las gotas de nuestra frente, del sudor de nuestra frente, todos nuestros recursos para aprender, para llegar a ser únicos como esa persona que nos impactó es única, pero terminamos siendo como un Dr. Phil del cristianismo. Y perdemos la fascinación que fascinó a los 4 seres vivientes por los últimos miles de años. Y no hay nada de fascinación en nuestro corazón cuando nos desviamos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y esta es una tentación en el cuerpo de Cristo, es una tentación en nuestra vida. Es desviarnos de la persona de Jesucristo. Y yo te podría preguntar en este momento: si tú tuvieras una audiencia, todo un estadio, que se reunieran 100,000 personas y tú eres el predicador y son puras personas que no han creído en Jesús y te dan una oportunidad, te dan 1 hora de su atención, tienes el micrófono de ese estadio, todos están prestando atención y nos dicen: háblanos de Jesús. ¿Cuánto podrías hablar de ese hombre? Gente que no tiene contexto de algo, un movimiento carismático, no conoce ningún versículo bíblico, no conoce ninguna de la juerga que tenemos y el lenguaje coloquial que tenemos en nuestros círculos cristianos. ¿Cuánto tienes de Jesús que sería posible traducir en un discurso sincero, lleno de experiencias, para tocar el alma de la gente y el espíritu de la gente? ¿Cuándo tenemos de Él? ¿Estamos fascinados con Él? Y haciendo una evaluación de lo que escucho en los púlpitos de nuestra amada iglesia mundial, puedo ver que el mayor porcentaje de lo que se habla no está centrado en la persona de Jesucristo. Está centrado en nosotros, en técnicas y en aprender cosas morales para nosotros poder reproducir una vida moral, lo cual no está mal, pero no es la cima de la excelencia, no es el Everest de la vida cristiana, porque a final de cuentas, mi amado, la vida cristiana no es un montonal de reglas o teología o escatología que podemos aprender para poder llegar a cambiar nuestro nivel de conducta, nuestros diferentes parámetros con los cuales vivimos nuestra vida diaria. La vida cristiana, en el centro y en el núcleo de lo que fuimos llamados a experimentar, está basada en el deseo. ¿Cuánto deseas a Jesucristo? ¿Cuánto está quemando en tu alma por ese hombre? Mucho más allá de lo que sabes o no sabes, de lo que has aprendido o de los círculos en los que te mueves. ¿Cuánto deseas a este hombre? Ese es el fin de nuestra vida cristiana. Ese es el punto por el cual fuimos creados.
Y el enemigo, Satanás, su meta principal es desviar nuestros ojos en el jardín, en el lugar de nuestro encuentro con el Señor, en el lugar que se suponía que tenía que ser el lugar más seguro, más perfecto. El jardín del Edén. Dios permite que Satanás se mueva para probar nuestro corazón. Y yo siento que en este momento muchos de nosotros estamos distraídos con tantas posibilidades y estamos desviados de la centralidad que ese hombre merece en nuestro corazón. Y como te dije, nuestro gusto por lo eterno y nuestro gusto y nuestro deseo por lo glorioso, impalpable, se ha visto rebajado a querer ser como un Dr. Phil, como un héroe cristiano que explota como un fuego artificial, pero que no es una antorcha. Fuego artificial es y lo ves brillando por todas partes y todos ¡wow! Pero después de 5 segundos, 10 segundos no existe. Es un cartucho quemado y no sirve para nada sino para ser quemado y ser tirado a la basura. Pero una antorcha, esa no es algo que, wow, todos al final están, wow, una antorcha, pero es la que más se utiliza y perdura durante la noche. Y es útil para alumbrar a muchas personas. Ese es el corazón fascinado. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere desviarnos para hacer un fuego artificial. Pero Dios quiere quemar nuestro corazón como una antorcha que sigue quemando durante la noche, que perdura las pruebas, que perdura los elementos exteriores. Es un corazón fascinado por lo eterno, por lo misterioso, por lo escondido de Dios. Y en el centro del escondido de Dios, en el centro del misterio, el centro de la flama, es el rostro y la persona de Jesucristo. Hay un deseo implacable dentro de nosotros que necesita ser satisfecho por Jesucristo. A final de cuentas, el deseo que los santos tenían en el Antiguo Testamento y todos los que vivieron junto con Jesús fue darnos aquello por lo cual a lo largo de todas las edades ha fascinado a los santos en el cielo, en la tierra, y ha hecho temblar a los demonios. Y es Jesucristo. Cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el capítulo 3, ves esas 2 predicaciones de Pedro. Tú ves a Pedro diciendo, hey, arrepiéntanse. Hay no sé cuántas naciones representadas ahí en el Pentecostés. Y Pedro empieza a predicar lleno del Espíritu Santo. Y él dice algo muy tremendo. Dice, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor para que entonces vengan tiempos de refrigerio y el Padre envíe a Jesucristo. Cuando yo leo eso, yo no veo a un hombre diciendo, tengan la verdadera escatología y esta es la verdadera teología. Pedro no está predicando solamente la teología correcta y la escatología correcta. No es una serie de reglas de digan Baruch haba de Shem Adonai para que entonces Jesús regrese y Jesús venga a la tierra. Esa es la teología correcta. Eso es parte de. Pero yo veo a un hombre que había vivido 50 días sin su amado. Y él está diciéndoles, por favor, arrepiéntanse, judíos. Porque cuando ustedes se arrepientan, el Padre va a devolvernos lo que Él tomó de nosotros. Va a devolverme a mi amigo, mi Jesús. Pedro está anhelando a su amigo de regreso. Él está predicando teología correcta solamente. Él está anhelando a Jesús y él ve la predicación del evangelio como una manera de apelar al corazón de judíos que se habían alejado de Dios, que habían crucificado a Jesús, para decirles, arrepiéntanse, porque esa es la fórmula para que mi Jesús vuelva a mí y vuelva a ustedes también. Al que ustedes crucificaron y desecharon, Dios lo puso como la piedra angular de todas las cosas. Pero a final de cuentas yo lo extraño. Yo quiero verlo a Él. Era algo personal para Pedro porque su relación era real. Mi pregunta para ti ¿es tu relación con Cristo real?
Hay un anhelo por Él. Por lo tanto, predicamos, por lo tanto, hacemos obras de teatro, por lo tanto, pastoreamos, por lo tanto, hacemos escuelas online. O es solamente algo que Satanás con lo cual nos ha distraído para tratar de ser únicos, para tratar de alcanzar éxito en el nombre de Jesús. O es una herramienta para hacer que nuestro amado regrese. Pedro más adelante dice en sus cartas: a quien ustedes aman sin haberle visto. Pedro aún le da permiso a los creyentes que no estuvieron ahí con Jesús en su ministerio, que se convirtieron años después de que él había muerto. Dice: ustedes le aman sin haberle visto. El amor del Espíritu Santo dentro de ustedes, cuando nosotros les predicamos esta predicación apostólica centrada en este hombre, les hemos predicado tanto de lo que vimos con nuestros ojos, de lo que palpamos con nuestras manos. Les hemos predicado algo tan real, y el Espíritu Santo en ustedes es tan real que ustedes lo aman sin haberle visto. Pedro, el que tenía un celo santo por la persona de Jesús, él mismo testifica, lleno del Espíritu Santo, en una de sus epístolas: ustedes no estuvieron ahí con él, ustedes no caminaron en el agua, ustedes no lo vieron morir en la cruz, ustedes no vivieron con él por 3 años y medio. Ustedes ni siquiera saben, no tienen un recuerdo del olor de Jesús en la mañana, en la noche, de su sudor, de haber estado con él. Ustedes no pescaron con él, ustedes no se rieron con él. Es muy personal para mí, pero el amor de Jesús está tan en ustedes, y lo único que han escuchado de parte de nosotros, los testigos apostólicos, ha sido tan centrado en Jesús, que el amor que ustedes tienen por Él es real, aunque no le han visto. Y ese es el testimonio de una predicación apostólica y de haber recibido el evangelio apostólico. Es extrañar a un hombre. Es extrañar a un hombre y no verlo a él como un puente para llegar a nuestras metas. Ok, fui fracasado en el mundo secular, entonces ahora que soy en Cristo, voy a utilizar todas mis herramientas para tener éxito en el mundo cristiano, para poder rascar esa comezón que tuve en el mundo secular. Muchos ven el cristianismo así, ven a Jesús como un puente para lograr sus metas seculares en el mundo cristiano. Y amado, ese no es el evangelio. Hay un misterio escondido en este precioso hombre, en esta preciosa vida que Dios nos dio. Está centrada en un hombre. Él es el Everest que Dios nos invitó a ascender. Él es la profundidad a la cual el Señor nos invitó a profundizar. Él es la perla que está escondida en tinieblas, dice el Señor, una luz inaccesible, y Dios se rodea de tinieblas. Y Él es el gran llamado que el Espíritu Santo quiere darnos, el espíritu de revelación, para poder descubrir ese misterio inaccesible que ningún otro ser, a menos de que esté lleno del Espíritu Santo, puede descubrir, llamado Jesucristo. Eso es. Y ese es el punto de esta serie, de este curso, de esta realidad. Queremos hablar de Jesucristo. Queremos hablar de cómo anhelar a nuestro Jesucristo. Y es de lo que queremos hablar. Es de lo que queremos explorar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su persona? ¿Cuál es la persona que los apóstoles y los santos de la antigüedad anhelaron por todas las edades, a tal punto de dar su vida sin ninguna duda, sin nunca moverse a la derecha y a la izquierda? ¿Qué es lo que cautivó a estos hombres? ¿Cuánto tuvieron de este anhelo por Jesús? ¿Cuánto anhelo tienes por Jesús? Y eso es de lo que vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar de lo que cautivó a todos los santos de la historia, y vamos a ir por diferentes partes en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, para ver que a final de cuentas no fue una meta, no fue una ciudad, no fue el conquistar el mundo, no fue poder a través de sus manos. Fue un hombre, fue la promesa de un hombre. Desde Génesis 3:15, lo que movió al remanente a seguir a Dios en medio de sus fallas y en medio del aliento de Satanás, fue una promesa de un hombre. Y este hombre es del anhelo de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros nos anclamos al deseo de los padres y madres espirituales de la antigüedad, nosotros vamos a tener
una oportunidad de poder entrar en una vida apostólica, sin hacerte apóstol, pero entrar en una vida, una fe apostólica que está centrada y anclada en el deseo por este hombre. Vamos a hablar de lo que el Padre tiene que hablar de Jesús, de lo que los apóstoles tuvieron que hablar de Jesús, de lo que los profetas vieron de Jesús, los patriarcas vieron de Jesús, y aún lo que los demonios ven acerca de Jesús. Y queremos restaurar la fascinación, el temor del Señor y el temblor dentro de nosotros. Tú y yo fuimos hechos para temblar frente a Dios. Fuimos hechos para ser conmovidos, temblar, temer y anhelar y estar fascinados con la persona de Jesucristo. Fuera de ese llamado, no es la vida a la que fuimos llamados, no es la plenitud a la que fuimos llamados a vivir. Muchos van a ser salvos, pero se perdieron de la realidad en esta era, por lo cual fuimos llamados. El precio, el gran galardón escondido para nosotros. Es por lo cual Pablo dijo, dejo todo atrás por seguir a Cristo. Todo lo que he ganado lo tomo por basura con tal de extenderme y asir por lo cual yo fui asido, que es Jesucristo, conocerlo a Él. Así que toma tu café, toma tus notas que vas a tener disponibles, toma tu Biblia y toma tus pañuelos, tus Kleenex para prepararte para llorar frente a la presencia de Dios y empezar a descubrir la persona de Jesucristo. Así que todo este curso vamos a hablar de Él, porque Él es el centro del Evangelio.